Graba. Cuando estamos realizando medidas, como habéis visto, de resistencia, pues teníamos la escala del polímetro seleccionando la medida de resistencias, el símbolo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Medir voltaje. ¿Voltaje en qué tipo de voltaje? Estamos en un automóvil, voltaje corriente continua. Ponemos 20 voltios y lo encendemos. Por ejemplo, imaginar que nosotros tenemos un sistema como es este vehículo, que sería un sistema de encendido de bobina dis de chispa perdida, que si lo ponemos a funcionar, veis, esto simularía el volante de inercia para captar las revoluciones del motor y veis cómo automáticamente va saltando la chispa en las bujías. Pero ahora de lo que se trata es de medir voltajes. Vamos a medir un voltaje. Imaginaros que el vehículo, por cualquier circunstancia, el encendido no va a punto, y al no ir a punto el coche no funcionaría bien. Y tendríamos que medir, imaginaros que el sensor de temperatura nos está dando una lectura errónea y el coche piensa que va siempre frío. Al ir siempre frío, pues el encendido se va a ajustar en función de esas temperaturas. En este caso es la sonda de temperatura de aire, que también va a afectar, es un parámetro idóneo para controlar ese avance al encendido, y vamos a medir cómo estaría el sensor. Pues lo primero que tendríamos que ver es voltaje de alimentación del sensor. Conectamos en las dos puntas que le llega y vemos si le llega voltaje. ¿Cuánto le llega? 12,25. ¿Qué quiere decir? Que está alimentado correctamente, ¿vale? Ahora, ¿qué tendríamos que mirar? Si sabemos que voltaje llega y no hay ningún problema, tendríamos que mirar el sensor, a ver qué le pasa. Pues como sabéis que es una NTC, pondríamos un valor de 20K, a ver cómo está y qué nos marca. Ponemos en las puntas. ¿Qué pone? Infinito. Vamos a subir la escala. Subimos la escala. ¿Cuánto da? 40. Juanma, ponle los dedos al sensor, a ver si lo calientas. ¿Veis cómo va bajando? Sí. Y va rápido, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiere decir que esta sonda de temperatura funciona correctamente. Quita los dedos. A ver, sería una comprobación que no nos da exactamente al 100% la seguridad de decir que está bien o mal, porque tendríamos que verla, lo ideal, con un osciloscopio y ver cómo varía su gráfica en función de la temperatura y variando esa resistencia. En medidas de tensión sería lo ideal, ¿vale? Tensión de salida del sensor. Porque si nosotros que sabemos que está alimentado a 12 voltios, 12 voltios le entrarían por un cable y por el otro cerraría el circuito al módulo de encendido para determinar ese voltaje de salida que da la sonda. Pero nosotros a priori diríamos que está alimentada y la resistencia en función de la temperatura varía también. Con lo cual tenemos ya unas posibilidades de un 90% de decir que esto estaba correcto, ¿vale? Imaginaros que queremos medir voltaje de alimentación al módulo, pues es tanto de lo mismo. Pondríamos la pinza de masa, lo primero volvemos a seleccionar voltaje de 20 voltios, la pinza de masa, sujetarme aquí uno la pinza, sujetaríamos a masa y en el conector en algún punto tiene que entrarle 12 voltios, mirad, ¿lo veis? 12, nada, 12 porque tendrá varios puntos de alimentación, ¿vale? Nada, otros 12, ¿vale? Porque son voltajes de entrada. Puede ser el voltaje que venga del primario de la bobina, ¿vale? Ya lo veremos más adelante. Vale, pues esto serían las medidas de voltaje con polímetro. ¿Lo habéis entendido más o menos? Sí. Vale, pues para allá.